Estás en CCM Acapulco, desde Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. Palabras de vida eterna. Lo invitamos a que escuche temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios, enfocado para toda la familia. Palabras de vida eterna. Tenemos mucho que compartirle. Quédese con nosotros. Palabras de vida eterna. En esta segunda conferencia que damos acerca del Apocalipsis y la segunda venida del Señor, hacemos una pequeña referencia. En Mateo 24 y 25 está un panorama general de lo que Jesucristo dijo acerca de los tiempos finales. Hace 8 días nos quedamos hablando de allí en Mateo 25, verso 7, hablábamos acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, y explicábamos que las prudentes se prepararon para la venida del esposo. ¿Cómo nos preparamos nosotros para la venida del esposo? Orando, teniendo buena comunión con Dios, velando y orando, de tal manera que el aceite de la unción siempre lo tengamos y que con la luz de la palabra estemos listos para la venida del Señor. Ahí en Mateo 25, 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hablábamos de que el Señor Jesucristo está mencionando acerca de esas bodas del Cordero que se prepararán para la iglesia, su esposa, su novia, que está preparándose para su segunda venida. Y entonces dice aquí la palabra que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué es lo que sucedió? Hablábamos también de que la puerta del arca de Noé fue sellada con el dedo de Dios y se cerró, y nadie más pudo entrar. Y el arca de Noé empezó a flotar, y aunque venía mucha tribulación y todo esto, el arca flotó. Y esto es símbolo de la iglesia, que ante las situaciones de tribulación y de pretribulación y de angustia y persecución, la iglesia será levantada por el Señor. Dice en verso 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y hablábamos de este conocer, que la palabra lo traduce en otras versiones como conocer en intimidad. El Señor, el esposo, dirá: no te conozco íntimamente. Aparentabas ser cristiano, aparentabas buscarme, pero no tenías una vida de intimidad. Y les está diciendo a las insensatas: no os conozco. Está hablando de que no va a recibir a aquellas que no estaban preparadas. Entonces la iglesia, avisada y entendida, nos estamos preparando con el aceite de la unción sobre nuestras vidas, recibiendo el Espíritu Santo, llenándonos siempre del aceite de la unción, para que nuestra vida esté preparada para la segunda venida del Señor. Y Jesús les da la clave de estar preparados. Verso 13 dice: velad pues, porque no saben el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí alguien se me acercó hace 8 días y me preguntaba: ¿por qué se le dice a Jesús el Hijo del Hombre? Porque se habla de el primer Adán que vino, que Dios el Padre formó, y el Hijo dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo, con características del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer Adán vino, lo hizo el Señor y habitó la tierra. Él cayó de la gracia del Señor, y entonces Dios tuvo que levantar un segundo Adán. El Hijo del Hombre es Jesucristo, se le conoce como el segundo Adán.
Entonces quede claro ese punto. Es importante que si usted tiene algunas dudas por ahí, se acerque a alguno de nosotros o nos las escriba las preguntas y vamos a tratar de dar respuesta a cada una de las inquietudes. Porque esta reunión, estas enseñanzas es para que aprendamos. No se quede entonces con las dudas y de ser necesario podemos, en caso dado, pasar para que se pregunte a nivel general. Muy bien, continuamos con el capítulo 25 de Mateo, en el verso 14, donde nos habla que el Señor nos entrega a cada uno capacidades y habilidades para administrar. Dice aquí la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es importante entender que esta parábola está hablando de Jesucristo yéndose de la tierra, y que obviamente les deja a los apóstoles la encomienda de llevar el mensaje del evangelio, y que el mensaje del evangelio se vaya por todo el mundo. Y entonces da talentos y da habilidades. Dice: yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes para que lo administraran. Los bienes que nosotros tenemos es el evangelio del reino, la palabra de Dios, para administrar. Y dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Aquí hablamos entonces que Dios observa las diferentes habilidades, capacidades que tenemos y nos va a dar para administrar de acuerdo a los talentos que Él mismo nos ha dado. Entonces les dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Habla de que el Señor nos da algo para trabajar, para desarrollar, y no lo podemos guardar o esconder. Se trata de ponerlo a producir. Si el Señor a mí me ha salvado, me ha dado su palabra de salvación, lo menos que yo puedo hacer es reproducirme en otras personas que necesitan la salvación y el evangelio en sus vidas. Tengo que multiplicarme, y si he aprendido la palabra, enseñarla, y si tengo algún talento especial, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces el que tuvo 5 talentos negoció con ellos, los trabajó y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor regresó y arregló cuentas con ellos. Eso es bien importante. Tarde que temprano, al tiempo de Dios, nos pedirá cuentas de nuestra vida. ¿Qué hicimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo administramos nuestros tiempos? ¿Y qué hicimos para el Señor o qué dejamos de hacer? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Aquí vemos una palabra importante del Señor Jesús. Dice: bien, o sea, estoy contento, qué bueno por lo que hiciste. Buen siervo, es un siervo que está haciendo la buena obra, el buen trabajo que se le encomendó. Y también le dice, aparte de ser buen siervo, eres fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces está hablando de fidelidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso está hablándonos de no solamente en la eternidad, porque obviamente entendemos que al terminar la vida, ya sea que muramos o que el Señor venga por nosotros, nos va a llamar y nos va a decir: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, entra a la vida eterna. Pero también se refiere a las actividades y talentos y dones que Dios nos da, y que conforme vamos siendo fieles, Dios nos dice: eres fiel en esto poco, en esto pequeño, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo, en la alegría de disfrutar el evangelio, la obra de Dios sobrenatural en tu vida. Te gradúo, te asciendo, te levanto.
Yo le doy gracias al Señor porque hace 33 años mi esposa y yo tomamos la decisión de entregarnos al Señor y de servirle. Y desde que el Señor nos llama a servirle, es algo bien bello todas las oportunidades que Dios nos ha dado para servir. Y yo me acuerdo que tenía un alumno, un discípulo, un jovencito, un adolescente. Mi pastor en México me dijo: te doy oportunidad que me ayudes con los jovencitos. Entonces era muy bonito estar con este jovencito que le predicaba, que le enseñaba, que le mostraba lo que decía la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Y este jovencito se volteaba, no me hacía caso, y yo lo agarraba y oraba con él, lo ministraba con toda pasión. Finalmente este joven, al crecer, este jovencito al crecer, llegó a ser un siervo de Dios y es un pastor allá en McAllen. Y gracias al Señor, porque a pesar de él, ahí estuvimos sembrando la palabra y al tiempo de Dios dio resultado. Todo lo que hacemos para Dios tiene una repercusión para bien. Sembramos para el Señor y del Señor veremos su gloria sobre lo que hayamos hecho. Dios nos pedirá cuentas de lo que hacemos, pero sí necesitamos ser fieles en lo poco o en lo mucho que Dios nos esté dando. Entra en el gozo de tu Señor, es entrar a disfrutar el Evangelio, las cosas buenas, las cosas bellas que Dios tiene para nosotros como personas, como padres, como familiares en la familia y como siervos del Señor a final de cuentas. Entra en el gozo de tu Señor. Hay ascensos, hay promociones en el reino de Dios. Verso 22 dice: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces aquí también hacemos énfasis en que el Señor nos da primero poco, y eso poquito, si somos fieles en lo poco, Dios nos va a dar más, entraremos en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Aquí este hombre está diciendo: eres severo, recoges donde no siembras, y es mentira, porque el Señor le dio para que trabajara, sí sembró, sí le dio la oportunidad de servir a Dios o de servir al Señor. Y estamos hablando específicamente de Jesucristo, que nos da la salvación y nos llama para servirle, y nosotros tendremos que entregar buenas cuentas. Este siervo malo tuvo miedo y escondió el talento en tierra, y le dice: aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, siervo equivocado, pecaste, te equivocaste, eres malo y fuiste perezoso. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Habla entonces de que lo menos que debías haber hecho es que el talento que te di lo hubieras puesto a trabajar y que pudiera tener alguna utilidad. Esto es decirle al Señor: Señor, en lo que tú me quieras usar, pero quiero ponerlo a trabajar, no lo quiero esconder. Todos, hermanos, iglesia, tenemos un llamado para servir al Señor, y ningún ministerio es menos importante que el otro. Todo lo que hacemos en la obra del Señor es tan importante como el pastor y apóstol más encumbrado, como el siervo más humilde y sencillo, porque lo hacemos para Dios. Y el que trabaja para el Señor, de el Señor tendrá recompensa. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Escribe tus comentarios o preguntas en este mismo canal, o también en ccmacapulco@yahoo.com.mx. Regresamos. Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ve
Ven con toda la familia al servicio dominical en el Salón de los Cristales, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, en sus 3 horarios, 9 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Si tú eres joven, ven y asiste todos los sábados a nuestras diferentes reuniones de célula. Para más información con el pastor Salvador Balán. BDF 2015, próximamente. ¿Tienes 3 o más meses asistiendo a Comunidad Cristiana? Esto es para ti. Encuentro con Jesús. Tienes que vivirlo. Palabras de vida eterna. Son la medicina para tu matrimonio y tu familia. Continuamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque al tiempo del Señor recogeremos. Y entonces dice, verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces la pereza, la negligencia, la maldad de no servir al Señor, le es quitado lo poco que tenía y se le da al que más ha trabajado. Y al siervo inútil dice, échenle en las tinieblas de afuera, ahí se le da el lloro y el crujir de dientes. Acuérdense que Mateo 24 y 25 está hablando de un panorama general de los sucesos que vendrían antes de la venida de Jesús. Entonces aquí está hablando también del juicio final en el trono blanco y en el juicio final donde la gente que no haya respondido al llamado de Dios será el lloro y el crujir de dientes. Hablaría entonces de lo que es el lago de fuego, que ya estaremos estudiando en su tiempo en el libro de Apocalipsis. Continúa hablando en el verso 31 el Señor Jesús acerca de su venida y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo, la gloriosa venida de Jesucristo, que se sentará con sus santos ángeles y en su trono para gobernar. Está hablando del gobierno eterno y está hablando también del gobierno que establecerá aquí en la tierra durante 1000 años, y él gobernará con toda su iglesia fiel y prudente, y que se preparó en el Señor. Entonces habla de que el Señor se sentará para gobernar cuando venga en su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es muy importante, aquí está el Señor dando esta parábola, hablando de que vendrá el Señor y reunirá delante de él a todas las personas, y apartará a las ovejas y a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Aquí están las ovejas, y aquí están también las ovejas, a mano derecha, a mano derecha y a mano derecha, porque queremos escuchar la voz del Señor y seguir sus indicaciones. Dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso estamos aquí hoy, porque queremos escuchar su voz. No venimos en una posición de comezón de oír. Queremos saber lo que Dios dice para estar preparados y que no nos tome desprevenidos como esas vírgenes insensatas. Y entonces aquí habla de que delante del Señor se reunirán las ovejas y los cabritos. Los cabritos son aquellas personas que aún escuchan, pero tienden a hacer su voluntad. No quieren obedecer, siempre son rebeldes, son necias y se salen con la suya humanamente pensando, pero le dan la espalda al Señor. Y aquí dice que esos cabritos serán apartados de las ovejas. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando Jesucristo de aquellos hombres y mujeres bendecidos porque escucharon y obedecieron. Dígale a su hermano que está a su lado: escuchar y obedecer. Escucharon y obedecieron. Y les está diciendo: benditos de mi Padre,
hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Esta es una parte muy importante, porque el evangelio del reino no es teoría, es hechos y realidades. La fe sin obras es muerta. Dios nos llama a llenarnos de su Espíritu Santo y luego bendecir. Si Dios nos da talentos y nos da habilidades, no es para esconderlas, es para dar, para bendecir a los que nos rodean. Entonces el evangelio del reino es completo cuando somos conducto de bendición. Por supuesto, no podemos dar lo que no tenemos. Damos porque Dios nos bendice, y entonces damos, bendecimos, ayudamos y hacemos las diferentes obras en los ministerios donde Dios nos da la oportunidad. La iglesia entonces está diseñada y pensada de parte de Dios para ser un conducto de bendición para la gente, en los hospitales, en las cárceles, en los albergues de ancianitos, con los niños, con los huérfanos, con los necesitados. Son oportunidades que la iglesia tenemos, que subrayo, la iglesia tenemos. No es solamente el pastor, es toda la iglesia distribuida en la sociedad para ser de bendición para la gente, y Dios nos dará oportunidades. No podemos andar en todas las actividades atendiendo tantas áreas de la sociedad, pero si recibimos el beneficio y Dios nos da la oportunidad de ir a un hospital, bendecir a los enfermos, nos da la oportunidad de ir a la cárcel, ayudar a los que están encarcelados. Damos gracias a Dios porque Comunidad Cristiana de México tenemos de todos estos ministerios prácticamente, donde estamos desarrollando y atendiendo estas áreas a través de hombres y mujeres fieles que han entendido que tienen talentos y entonces los ponen a los pies del Señor. Los enviamos y se está haciendo la obra de sanar, de bendecir, de ayudar y de ayudar a los que están en necesidad. Entonces aquí están diciéndole estas ovejas que escucharon la voz del Señor, que hicieron el bien en las oportunidades que Dios les dio para bendecir. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Eso está tremendo, está muy fuerte, porque a los que obedecieron e hicieron la voluntad les llama benditos de mi Padre, pero a los que fueron oidores y no hacedores les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado. ¿Para quién? El fuego eterno, el lago de fuego eterno, es para el diablo y sus ángeles, o sea, todos los demonios que se rebelaron en contra de Dios y cayeron a la tierra en esa rebeldía y que están ya condenados e enjuiciados, y para ellos está preparado el lago de fuego. Y entonces aquí el punto es que el lago de fuego no está preparado, no está hecho para las personas, pero aquí les está diciendo: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí está hablando el Señor Jesucristo que el evangelio debe de ser práctico para bendecir, para ayudar, para bendecir a las personas que nos rodean.
no cerrar nuestros ojos, no cerrar nuestra mano, mucho menos nuestro corazón, sino ser gente generosa que bendice, porque a final de cuentas es más bienaventurado dar que recibir. Si damos, si bendecimos, si ayudamos, si entendemos que Dios nos da, es para dar. Y cuando empezamos a dar y a bendecir, a ayudar, Dios nos va a dar más, porque nos haya fieles en lo poco, y entonces Dios nos va a dar más para administrar y poder ser de bendición. Tenemos solamente que cuidar un aspecto importante. Hay gente malvada, hay gente abusiva que realmente tenemos que discernir. Fíjese lo que dice Proverbios 3, verso 27, acerca de discernir cuando hay gente que está equivocando y no son honestos y quieren sacar provecho de usted, de mí, de la iglesia. Dice Proverbios 3, 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Este versículo es muy importante, porque aquí el proverbio está diciendo: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y aquí entonces la pregunta es: ¿a quién es debido? Bueno, si estamos viendo una persona enferma, estamos viendo una persona que está en necesidad y vemos por el Espíritu Santo de Dios que es cierto que esa persona tiene necesidad, no cerremos la mano a quien es debido, porque sí hay que dárselo. Hay gente fraudulenta que se acerca y no es debido darle. El Espíritu Santo nos identificará a este tipo de personas y tendremos que decir: a esta persona no es debido. El Espíritu Santo nos permitirá identificar a las falsas personas. Entonces, a quien es debido. Y segundo, cuando tuvieres poder para ¿qué? Hacerlo. O sea, a veces está la necesidad, pero no tengo la capacidad, no tengo la oportunidad, no tengo con qué dar, entonces no puedo dar, aunque quiera dar y aunque sea debido. Las dos cosas tienen que estar juntos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. El Espíritu Santo nos dará discernimiento que hay una necesidad y hay que dar. Y segundo, teniendo para dar. No podemos dar lo que no tenemos, cuando tuvieres poder para hacerlo. Verso 28 dice: no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. O sea, no te metas en broncas ajenas, está diciendo aquí la palabra. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina o detesta al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces aquí la palabra nos está hablando de las dos caras de la moneda, que nosotros debemos de ser cuidadosos y obviamente ser gente justa y honorable, honrando a Dios primeramente. Fíjense lo que dice allí mismo en Proverbios 3:27, en otra versión, en la versión palabra de hoy, palabra de Dios. Dice: si puedes hacer un favor a quien lo necesite, no te niegues. No le digas a ningún semejante, hoy no puedo, vuelve mañana, teniendo hoy con qué ayudarlo. Eso fue el verso 28. 29, no hagas planes contra tu semejante que vive confiado junto a ti. No te pelees con nadie si no te ha hecho ningún mal. No envidies al violento, ni elijas ninguno de sus caminos, porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. Esto es bien importante, que busquemos la unción del Espíritu Santo y que nos dé verticalidad, honestidad, sinceridad ante Dios. Y verso 33 dice: el Señor maldice el hogar del perverso, pero bendice al justo. Dios dice, se burla de los burlones. Dios se burla de los burlones, pero es bueno con los humildes. 35, los sabios son dignos de respeto, pero, aquí dice muy feo, dice, pero los brutos solo merecen deshonor. Entonces está hablando del que menosprecia al Señor, del que menosprecia la corrección, obviamente estaría en una situación de error y de trampa,
Por eso nosotros como iglesia, nosotros tenemos que estar muy avisados, muy entendidos y con discernimiento de espíritu para no caer en la trampa. Pero el evangelio del reino completo es bendecir a los que nos rodean. Dígale a su hermano que está a su lado, es bendecir, es dar, bajo la unción del Señor. Palabras de vida eterna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión a través de YouTube. Palabras de vida eterna fue una producción de Comunidad Cristiana de Acapulco. Estás en el canal CCM Acapulco, desde el Salón de los Cristales en Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. Ven con toda la familia al servicio dominical en el Salón de los Cristales, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, en sus 3 horarios, 9 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Si tú eres joven, ven y asiste todos los sábados a nuestras diferentes reuniones de célula. Para más información con el pastor Salvador Balaguer. BDF 2015, próximamente. ¿Tienes 3 o más meses asistiendo a Comunidad Cristiana? Esto es para ti. Encuentro con Jesús. Tienes que vivirlo. No olvide visitar nuestra librería Shekinah, donde le ofrecemos un amplio surtido de Biblias, discos, libros y las predicaciones de todos los domingos. Y recuerda que las utilidades de esta librería están siendo utilizadas para la construcción de nuestro proyecto Pro Templo. Librería Shekinah. Oración matutina de 7:30 de la mañana, de lunes a sábado, oficinas de Comunidad Cristiana. Grupos de discipulado y talleres Reino Kids. Ahora todos los miércoles. Estudia la palabra de Dios mientras tus hijos aprenden mucho con manualidades, panderos y más talleres. 7 de la noche, en el Salón de los Cristales, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10. No faltes, entrada libre. Todos los viernes, evento especial para compartir las buenas nuevas. 7 de la noche, en el Salón de los Cristales, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10. Trae a tus invitados. Entrada libre.
Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco.